Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. Les decíamos que todo va a toda velocidad. Y ahora mismo está abriendo OK Diario con una portada, pues que hace un par de horas no estaba. Última hora de OK Diario con exclusiva entrevista con Koldo García. Les leo algunos titulares. Koldo: escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 euros para las primarias. Pedro Sánchez y Paco Salazar, ese asesor de Sánchez que tuvo que ser apartado, dijeron que ya estaba hecho. Más titulares. Se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos que ingresaban cantidades fraccionadas de 300 euros para burlar los límites legales. Bueno, pues ahí tienen entrevista de Eduardo Inda a Koldo García en OK Diario. Me da la sensación de que la imputación por financiación ilegal pues está al caer, por no mencionar que queda confirmado que el dinero, queda confirmado por Koldo, que dice que se lo escuchó decir a Sánchez, queda confirmado que el dinero de esos locales donde se practicaba la prostitución, incluso con menores, financió las primarias de Pedro Sánchez. Bueno, doña Carmen Carbonell, qué apasionante esto de ver las noticias acumularse minuto a minuto, ¿verdad? Y cada momento que pasa tenemos más información. Por eso, si le parece, don Luis, actualizamos lo que tenemos encima de la mesa con una serie de datos que traemos en este repaso a las noticias de las 8. Sí, vamos a ello. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, ha restado importancia al caso de Koldo García, que salpica a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán. Lo califica como de 3 jetas que se repartieron mordidas y asegura que esto no es motivo suficiente para tumbar al gobierno de Pedro Sánchez. Gabriel Rufián añade que la alternativa sería un ejecutivo del PP con Vox con mayoría absoluta, lo cual no le termina de convencer por sus intereses de izquierdas e independentistas. No obstante, el portavoz de Esquerra Republicana reitera que si sigue escalando y al final se habla de financiación ilegal en el PSOE, será otra cosa. ¡Ay, por Dios! Que resulta que se repartían cientos de miles de euros en dinero contante y sonante cada mes en la sede del partido a cambio de tickets de todo tipo cuya procedencia nadie verificaba. Pero eso, en fin, para Rufián no es financiación ilegal. Estamos hablando de... dice que son 3 jetas. Ábalos, Cerdán y Koldo. Eran el número 2 de Sánchez, el otro número 2 de Sánchez y el chico de confianza de Sánchez en el partido. Y eran los 3 que le acompañaban a Sánchez en el Peugeot. Pero eran solo 3 jetas que no tienen nada que ver con el partido. Así que seguirá apoyando a Sánchez. Pero Rufián, por Dios. Yo creo que alguien debería, en lugar de micrófono que los periodistas le ponen a Rufián, habría que ponerle una impresora para que imprima las noticias de corrupción del Partido Socialista, a ver si es que el pobre no ha podido leerlas. Se lleva la impresora al Congreso para hacer paripés, pero, y claro, se queda sin impresora en casa, no puede leer no puede imprimir las noticias sobre la corrupción del PSOE, y entonces dice, eran 3 jetas, en total el número 2, el otro 2, Pero qué cara tiene. Rufián es el tío con más cara del panorama político español. Tiene una cara como un piano. 18 meses, dijo en 2015 que iba a durar ahí en el Congreso de los Diputados. Hace 10 años de eso. Mamma mía. Ríete tú de Einstein. Para Rufián el tiempo sí que es relativo. Igual que es relativo a la corrupción. Pero vamos, tampoco vamos a esperar que el representante de un partido delincuente como es Esquerra Republicana de Cataluña vaya a retirarle el apoyo a Sánchez porque también su partido sea delincuente. Hombre, es que de hecho, pues si se apoyan es porque ambos son delincuentes. Y se amnistían, y se indultan, y se miran para otro lado mientras el otro roba. Y bueno, no miran para otro lado. Dicen, oye, ¿y qué hay de lo mío? Yo quiero mi parte. Y ahí tienen ustedes a los DRC incrustados en organismos públicos
pagados con nuestro dinero, claro está. En fin, ¿qué dice Rufián? Que Ábalos y Koldo y Cerdán y tal, que, o sea, 3 jetas. Jolín. Pues menos mal que solo eran 3 jetas. 3 jetas a los que compraron mascarillas desde 4 ministerios, 2 comunidades autónomas, 2 organismos autónomos, como poco. 3 jetas que consiguieron licencias de hidrocarburos, donde, por cierto, alguna de las empresas implicadas en las guarrerías recibió también prebendas del PNV. Son 3 jetas más... ¿Cómo se dice jeta en vasco, Rufián? 3 jetas que resulta que movilizaban a dirigentes internacionales como Delcy Rodríguez para que vinieran aquí a reunirse con Sánchez, pero eran solo 3 jetas, dice Rufián. Ay, 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 ay. Bueno, noticia internacional de ayer, curiosa. Golpe de Estado en Guinea-Bissau. Y ahora les explico por qué les hablo de un golpe de Estado en un país del que a lo mejor muchos de ustedes ni han oído hablar. Un grupo de militares ha anunciado que han tomado el control total del país tras las elecciones presidenciales en Guinea-Bissau. Tras este anuncio se ha registrado un tiroteo cerca de la comisión electoral, donde se estaba haciendo el recuento a la espera de los resultados. El presidente Umaro Sissoco Embalo ha denunciado que permanece retenido junto con algunos altos mandos de seguridad. Este reciente proceso electoral ha sido el detonante en un país como Guinea-Bissau, que acumula numerosos golpes de Estado desde su independencia en el año 1974. Bueno, pues ayer se confirmaba que los militares han dado un golpe, han depuesto al presidente de Guinea-Bissau, que decía que había ganado las elecciones presidenciales que acaba de celebrar, elecciones presidenciales pues bastante fraudulentas y contestadas por la oposición, por aquella parte de la oposición que se ha podido presentar, porque no toda se ha podido presentar. Y bueno, pues dirán ustedes, ¿y a nosotros qué? Pues en estos momentos, si miran ustedes las redes, verán que hay 2 tipos de interpretaciones de este golpe de Estado. Una interpretación es la que busca el aspecto geopolítico. Ya saben ustedes que Rusia está intentando con éxito expandir su influencia por todo el Sahel, quitando a Francia peones en toda aquella zona. Ha habido varios golpes de Estado en la zona que han hecho que países enteros pasen a la órbita de Moscú, saliendo de la órbita francesa. Entonces, pues hay algunos que interpretan que lo que se ha producido ayer es otro golpe de Estado más en la zona, y un golpe de Estado que además permitiría a Rusia el disponer de un puerto en el Atlántico. Sin embargo, si ustedes miran un poco lo que son los antecedentes del que ha sido depuesto como presidente, pues hay cosas que no cuadran mucho, porque el que ha sido depuesto como presidente pues no era un hombre de Francia. Se ha reunido muchas veces con Macron, pero se ha reunido muchas veces con Putin. Es decir, era un hombre pues que, bueno, le hacía a todo. Entonces, ¿es posible que Rusia haya movido algún peón en el ejército para quitar a este tío? Pues sería posible, pero hay otras interpretaciones que me parecen bastante más sugerentes en las redes. Resulta que Guinea-Bissau pues tenía bastante aspecto de ser un narcoestado, y de hecho era, según las informaciones que he podido ver en las redes, un lugar de tránsito del tráfico de droga que, saliendo de Sudamérica, va hacia Europa. Los barcos recalan en Guinea-Bissau y para el norte. Con lo cual, pues hay quien dice que lo que se ha producido es un golpe de Estado no proamericano, pero sí en línea con los intereses de los Estados Unidos, en el sentido de quitar de en medio a uno de los colaboradores con esos narcoestados sudamericanos a los que está Estados Unidos haciendo
la guerra. ¿Sería posible que aquí haya habido jugada de Estados Unidos? Pues sería posible, aunque también sería posible que simplemente otro sector del mismo régimen, pero vinculado a los militares, pues haya quitado de en medio al presidente para ponerse ellos para controlar el tráfico de droga, ¿no? Entonces, bueno, esperaremos atentamente los acontecimientos. Estoy viendo a ver cuál ha sido la reacción de los distintos países, y Estados Unidos todavía no ha hecho ninguna declaración formal sobre el golpe de Estado. Rusia dice que está siguiendo con mucha atención los acontecimientos y dice que es necesaria estabilidad, aunque no condena en sí mismo el golpe. China no ha piado hasta el momento tampoco, y la Unión Europea pues tampoco, aunque Portugal, como expotencia colonial de Guinea-Bissau, pues ha llamado a la calma y a abstenerse de violencia y a que las instituciones funcionen para finalizar el proceso electoral, patatín, patatán. Bueno, pues ya veremos a ver hacia dónde evoluciona el tema. ¿Sería posible que este sea un efecto colateral de la guerra contra el narcotráfico de Maduro? Vamos, de Trump contra el narcotráfico liderado por Maduro. Pues podría ser. Tiene pinta. En cualquier caso, de Venezuela nos llega otra noticia de última hora muy interesante. Acaba de quitarle la licencia a varias aerolíneas Maduro, porque como esas aerolíneas, haciendo caso de las advertencias de seguridad de Estados Unidos, suspendieron temporalmente los vuelos hacia y desde Venezuela, pues ha dicho Maduro que así, pues os cancelo la licencia, ya no podréis volar nunca más a Venezuela. Bueno, pues Maduro cada vez está más solo. ¿Cuánto tardará en caer? Pues no lo sé. Yo creo que debería haber caído hace ya tiempo. Pero parece que Trump se toma las cosas con calma. En fin, quienes no se toman las cosas con mucha calma son los distintos odiadores de Trump a todos los niveles. En Washington, muy cerquita de la Casa Blanca, un refugiado afgano pues ha tiroteado... no sé en qué estado están, si están en condición crítica, no sé si han muerto o no, a 2 miembros de la Guardia Nacional. Escuchen. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos, donde les contábamos que 2 miembros de la Guardia Nacional norteamericana permanecen en estado crítico después de haber recibido una serie de disparos cerca de la Casa Blanca. Según el FBI, el atacante fue neutralizado tras un intercambio de disparos. Responde al nombre de Ramanullah Lakawal y es un inmigrante afgano de 29 años que entró a Estados Unidos en el año 2021 y que ahora está bajo custodia policial. Las autoridades investigan el motivo del ataque en una zona muy concurrida y también visitada por turistas. El presidente Donald Trump ha ordenado reforzar la presencia de la Guardia Nacional, cuyo contingente ya patrullaba durante la capital desde agosto. Este afgano era un refugiado afgano que entró en 2021 bajo mandato de Biden, cuando entró esa avalancha de afganos a raíz de la retirada completamente desorganizada que Biden hizo en Afganistán. Entonces trajeron un contingente de afganos brutal, supuestamente colaboradores de los americanos o gente contra la que los talibanes iban a adoptar represalias. Aseguró el gobierno de Biden, a través de uno de sus integrantes, Mayorgas, que todos los afganos que venían habían sido sometidos a escrutinio para ver que no eran una amenaza de seguridad. Luego resultó que no, que el gobierno de Biden no podía garantizar que se les hubiera sometido a escrutinio, y ya estamos viendo por dónde van los tiros. Uno de esos refugiados afganos que Biden llevó a Estados Unidos hace 4 años, pues ha tendido una emboscada, es decir, no es que tuviera un enfrentamiento, no, fue una emboscada deliberada, y disparó contra una mujer de la Guardia Nacional y contra un hombre que intentó defender, contra un integrante masculino de la Guardia Nacional que intentó defender a esa integrante femenina de la Guardia Nacional, a la que este afgano
pues tiroteó con el objetivo de asesinarla premeditadamente. Doña Carmen, no sabemos si han fallecido o no han fallecido, ¿no? Al parecer las últimas noticias son que están en estado crítico. Ayer mismo en un primer momento se dijo que habían fallecido y posteriormente, desde, si no me equivoco, el gobernador de Washington fue el que dio la noticia de que se encontraba en estado crítico, pero que no habían fallecido. Bueno, pues esperemos que haya suerte y no fallezcan, pero esto viene en un momento donde toda una serie de prominentes políticos demócratas hacían un llamamiento que roza lo ilegal en Estados Unidos a desobedecer las órdenes de Trump en todo el tema migratorio. No falla. El mundo progre arremete contra Trump y le intentan asesinar. El mundo progre arremete contra Charlie Kirk, le intentan asesinar. El mundo progre arremete contra la Guardia Nacional y se produce un atentado. Yo creo que a lo mejor habría que empezar a pensar en si no deben ir a la cárcel algunos que se dedican a señalar para que otros pongan las balas. Que es algo, por ejemplo... Recuérdenme que se lo pregunte a Mercedes Purúa, a ver si deberíamos tomar medidas en ese sentido. Bueno, Anticorrupción abre una investigación en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre posibles irregularidades en la contratación en el CENIO, el mayor centro de investigación del cáncer en España. La denuncia ha sido presentada por un exdirectivo despedido y ha destapado una presunta trama de desvío de fondos. Se acusa al antiguo gerente, a Juan Arroyo y a otros empleados de dirigir durante años una red de contratos amañados e inflados que eran otorgados a empresas vinculadas a antiguos responsables del propio CENIO. Según el cálculo, el perjuicio podría alcanzar los 20 millones de euros en una década. De momento, el patronato del CENIO ha suprimido los puestos de Arroyo y los otros dos cargos cercanos a él. Y el nuevo gerente, José Manuel Bernabé, ha remitido a la Fiscalía un informe propio que también detecta irregularidades. Bueno, ya saben ustedes lo que pasó en el CENIO. Había una directora que se dedicaba a poner el dinero que supuestamente debía ir para investigaciones contra el cáncer, pues en eventos artísticos, comprar obras de arte, viajes al Ártico, esas cosas tan útiles para el que está muriéndose de cáncer, ¿verdad? Esa directora ya no está. Al final, pues después de mucha denuncia se la apartó, el patronato la apartó y después saltaron otras denuncias que uno de los cargos del centro envió a Diana Morant, al ministerio de Diana Morant, que ignoró las denuncias 2 veces y luego al final a quien echan es al denunciante. Y claro, el denunciante pues ha ido a la justicia a denunciar que las corrupciones y que le han echado por denunciar las corrupciones. Y entonces ahora por fin Anticorrupción abre una investigación en el CENIO que parece que confirma esas corrupciones. Decenas de millones de euros supuestamente para la lucha contra el cáncer pues fueron por ejemplo a empresas que estaban radicadas, vaya por Dios, en el mismo domicilio que un cargo del CENIO. Facturas infladas, servicios cobrados pero no prestados. Y todo esto mientras los microscopios ultra recojonantes que hay ahí, pues de los 4 que tienen, 2 no funcionan por falta de mantenimiento. Pues hay algo que toque el Partido Socialista, hay algo que toque Pedro Sánchez, donde no se robe, donde no haya corrupción. No sé, es que empieza a darme miedo cruzarme con Pedro Sánchez algún día por casualidad por la calle, pero lo mismo le pregunto la hora y me roban la cartera o algo por el estilo. Bueno, ayer pues una opinadora de izquierda muy conocida, opinadora y tertuliana, Elisa Beni, ex mujer del juez Gómez Bermúdez, ha sido despedida de eldiario.es, ese medio de comunicación de Nacho Escolar.
Terminamos el repaso a las noticias hablándoles de la periodista Elisa Beni, que ha denunciado en redes sociales su despido como colaboradora del diario.es tras más de 10 años escribiendo 2 columnas semanales. Según la periodista, la decisión se debe a sus comentarios en defensa del Tribunal Supremo después de que este medio de comunicación publicara críticas sobre la participación de magistrados en cursos del Colegio de Abogados de Madrid, institución que ejerce como acusación en el caso contra el exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Elisa Beni acusa al diario dirigido por Ignacio Escolar de convertir en noticia algo irrelevante para desprestigiar al Tribunal Supremo por una sentencia que no comparten. Afirma que se le exigía militancia y lamenta que la libertad de opinión se vea limitada en el diario.es. Bueno, pues periodista, tertuliana, opinadora, articulista de izquierda, despedida por Ignacio Escolar porque se atrevió a denunciar que una de las noticias que publicaba el diario de Nacho Escolar era pues una manipulación bastante torticera. ¿Cuál era esa noticia? Pues la noticia era la siguiente. Ya saben ustedes que ha habido una sentencia contra García Ortiz, ese delincuente protegido por su jefe, el delincuente Pedro Sánchez, que esa sentencia ha sentado muy mal en toda la izquierda y entonces ha emprendido una campaña contra los jueces que habían votado a favor de condenar a García Ortiz. Campaña absolutamente burda, pues poco menos que presentándolos como jueces del PP. Oiga, pues para ser jueces del PP, bien que condenaron al PP en la Gürtel, no, jueces fascistas, hombre, pues no sé, son jueces que no tienen ningún vínculo con nada fascista. No, son jueces corruptos, y la prueba es que 2 de ellos participan en un curso del Colegio de Abogados cuando el Colegio de Abogados estaba personado como acusación. ¡Ajá! Cobran de la acusación. Y dices, pero por favor, de verdad, tíos, dejad de hacer el ridículo. Todos los años se celebran cursos por parte de la Escuela Judicial, del Colegio de Abogados de Madrid, del de Barcelona, de todas partes, para que gente del mundo de la judicatura, del mundo de la abogacía, del mundo de la fiscalía, pues enseñe a los abogados, por ejemplo a los abogados de oficio, pues determinadas cosas que luego hacen falta para defender a la gente que tiene que recurrir a un abogado de oficio. Son cursos que se celebran desde tiempo inmemorial, todos los años, que son cursos por los que los que participan cobran una miseria. Y oiga, por ejemplo, ¿sabe usted quién ha dado esos cursos? Dolores Delgado, fiscal general del Estado con Pedro Sánchez. Ha estado impartiendo esos cursos. También es una corrupta a sueldo de la derecha fascista internacional. Menuda chorrada. O sea, que intenten desprestigiar a los jueces con esas perfectas soplapolleces, perdónenme, indica su nivel de desesperación. Y eso fue lo que dijo Elisa Beni en las redes. Oiga, no hayan tonterías. Bueno, pues Ignacio Escolar la ha despedido. ¿Qué tengo yo que decir con respecto a esto? Pues hombre, que en fin, ver a toda la izquierda progre pelearse unos con otros, para empezar, lo que indica es que están todos de los nervios. ¿Qué más tengo que decir? Pues que Ignacio Escolar está en todo su derecho de despedir a Elisa Beni. Es su medio de comunicación, él impone la línea editorial y él dice quién colabora y quién no colabora. Así que nada que objetar. Pero una cosa es cierta, que él, Ignacio Escolar, tiene todo el derecho a despedir a quien quiera, pero los demás tenemos todo el derecho a decir que ese despido dice mucho de Nacho Escolar. Porque Elisa Beni, pues siendo una opinadora de izquierda, lo cierto es que en los temas judiciales, pues hombre, mantiene una postura impecable de defensa del Estado de Derecho, criticando a quienes desde cualquier lado intentan meter mano en la justicia. Por tanto, el hecho de que el diario de Nacho Escolar la eche significa que ese tipo de voz le molesta. Y eso dice mucho del diario de Nacho Escolar. Como también dice mucho del diario de Nacho Escolar el motivo por el cual la ha echado. Que insisto, tiene derecho a prescindir de ella como colaboradora, pero la echa porque ella denuncia que están manipulando torticeramente una información
para atacar sin ningún tipo de razón a 2 jueces del Supremo. En vez de corregir la información y decir, pues es verdad, es una chorrada esto de decir que porque vayan a dar cursos a al colegio de abogados, entonces están a sueldo de la acusación. Por favor, un poquito de autorrespeto, señor Escolar, y demás opinadores de la izquierda progre. Pero en lugar de corregir la información, coge y echa a la colaboradora que le dice, tío, estás manipulando. Bueno, pues eso quiere decir que Nacho Escolar quiere manipular conscientemente la información, porque le avisan de estás manipulando, y en lugar de corregir, echa a quien lo denuncia. Anda, como en el CENIO hay uno que avisa de la corrupción y le echan a él. ¡Qué cosas! Bueno, lo dicho, Nacho Escolar puede hacer lo que le dé la gana, y los demás pues podemos fijarnos en lo que hace y sacar conclusiones sobre Nacho Escolar.